Paula Tábara es analista política y está con nosotros justamente para hablar de esto que podría suceder y de las declaraciones no solamente de Otárola, principalmente de él, pero también ha hablado la ministra de Vivienda hoy, largo y tendido, en Canal del Estado, ha ofrecido una entrevista, digamos, improvisada a un grupo de periodistas, pero decía, invocando a la paz, a la tranquilidad, cosa que me parece maravilloso, porque todo bien con una protesta, pero que se lleve de manera pacífica, es lo que todos queremos. Pero de ahí el discurso de Alberto Otárola, que lo que hace es minimizar, ¿no?, el derecho de un grupo de personas que entendemos que viene a protestar. A los vándalos, a los delincuentes, arréstenlos y de frente a las comisarías. Y que se les inicie un proceso en el Ministerio Público. En eso estamos todos de acuerdo. Pero no puedes decir, no pasa nada con ellos, olvídense, está todo controlado, que vengan a bulla, no, que segunda toma de Lima. Porque también estás tocando fibras sensibles de personas que tienen motivos de sobra para alzar su voz, llegar a la capital y decir, estamos hartos de vivir en estas condiciones. Paula está con nosotros. ¿Cómo te va, Paula? Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en El Estilo Juliana. Buenas noches, Juliana. Un gusto acompañarte siempre. Creo que la mirada que tú le das es bastante certera de la sensación que puede generarse en un minimizar a un conjunto de personas, además, a las que las declaraciones en general que se han visto de distintos actores políticos han sido esas, de minimizar, ¿no? Esto de no son el Perú, que se ha repetido, que les coloca como ciudadanos que no parecen tener los mismos derechos de manifestar de distintas formas su disconformidad con lo que está ocurriendo. Y creo que otra mirada, que quizás es incluso más preocupante, porque esto otro es, digamos, de fondo, estructural y requiere una revisión larga, es la posibilidad de que en él no va a haber una toma de Lima, haya una forma de amenaza. No van a lograr una toma de Lima, que lamentablemente, dado lo que hemos visto en estos meses en términos de represión en distintas regiones, podría hablarnos pues de una respuesta por parte del Estado de no permitir, por decirlo así, que nos preocupe en términos de derechos humanos, de derechos fundamentales, que el Premier ha dicho que se respetarán, pero que hemos visto y los informes, diversos informes nos indican, no siempre ha sido así. Porque además me parece que hay, digamos, poca coherencia, una desconexión absoluta entre lo que se dice y lo que se hace, porque por un lado no hay un perdón real por los muertos, que son ciudadanos, que han sido personas que ni siquiera estaban en un momento activo de la protesta, ya sea en Juliaca, en Ayacucho, y que han muerto, y que el Congreso simplemente ha dicho, el Parlamento y el gobierno, este asunto es una papa caliente que nadie la quiere coger, pero salen los representantes del Ejecutivo a decir, nosotros vamos a darles pues un bono a los deudos de estos muertos, pero no porque tengamos la obligación, sino porque entendemos que están sufriendo. Entonces, ¿realmente asumes algún tipo de responsabilidad por lo sucedido o no? Yo creo que no hay asumir una responsabilidad, un mea culpa de lo que, como insistimos, los distintos informes han ido mostrando que han sido casos de alta responsabilidad por parte de distintos funcionarios públicos de distintos espacios, sectores del Estado, ¿no? Pero además hay de nuevo una lógica de minimización, ¿no es cierto? Como que el dinero fuese suficiente para reparar lo que ha ocurrido. Y se trata de una reparación normalmente requiere también un nivel de justicia y una capacidad de escuchar al otro. ¿Por qué estaban allí estas personas? ¿Cómo doy entonces respaldo? Ok, ha ocurrido esto, sanciono, establezco la verdad, sanciono y reparo. La reparación económica en esos casos no es injustificada, quizás lo sea, pero no es lo único, ni que estos manifestantes ni que estas familias han venido pidiendo y merecen. Si les estamos tratando, si queremos hablar de tratarles como ciudadanos, tan iguales como cualquier otro ciudadano que ante una muerte en situaciones excepcionales busca justicia y verdad y una sanción, ¿no es cierto? Claro, porque aquí en realidad sí, es difícil, digamos, cuando uno ve a un grupo de personas tan grandes, ¿no?, distinguir entre los que vienen a marchar pacíficamente, ¿no?, con una bandera blanca de forma totalmente tranquila, pacífica, repito, y aquellos que sí, sabemos que están motivados por grupos de poder, por gente que opera desde la clandestinidad, mineros ilegales, pero escuchaba hoy al ministro de Defensa también diciendo que los que salen a marchar son grupos vinculados a Pedro Castillo. ¿Eso no es sumarse más a una campaña de deslegitimización, de minimizar
al hombre, a la mujer de provincia, porque si hay vándalos, llámenlos por su nombre, vándalos, delincuentes, los vamos a detener. Aquellos que se atrevan a romper un pedazo de cemento en la ciudad y atentar contra un policía que está haciendo su trabajo, por supuesto que lo vamos a capturar, pero tampoco vamos a permitir que haya un abuso por parte de la fuerza del orden. Eso es controlar una situación, porque no puedes minimizar y en paralelo, ¿no?, decir, no salgas a marchar porque tenemos todas para atacarte, porque ya lo hicieron alguna vez, atacaron y mataron gente los policías. Sí, y además hay que tener en consideración que estos argumentos vinculados a si son personas vinculadas a Pedro Castillo, etcétera, no se acercan a lo que estamos viendo hoy como las banderas que levantan estas manifestaciones. Un grupo hubo al comienzo que hablaron, ¿no?, de la restitución de Castillo, la liberación de Castillo, pero si vemos hoy en día la manifestación, las grandes manifestaciones, no esas iniciales, las grandes manifestaciones no están hablando de eso, están hablando de las elecciones, están hablando de la legitimidad de los actores políticos que vemos, ¿no es cierto?, de la renuncia de la presidenta Boluarte. Es decir, eso que pudo estar en un grupo minoritario ya no es la bandera general. Lo que pasa es que por colocar a estas personas como parte, afiliados, manipulados, por esto, uno, de nuevo, aboga a un discurso donde entonces no tengo por qué escucharles porque están pidiendo algo que no es legítimo, que no es correcto, y otro, exculpa a la responsabilidad que hay, creo sí, en nuestros actores políticos de haber hecho crecer esa protesta. Esa protesta creció y esa leña al fuego fue que hubiese el nivel de represión y los asesinatos y las muertes que se dieron ante esas primeras manifestaciones. Quizás con otra reacción, una reacción de diálogo social, de escucha, de intentar encontrarnos, no estaríamos en esta situación. Porque la ministra de Vivienda decía ahora, nosotros planteamos, ¿no?, a las autoridades, a los dirigentes en Puno, que nos abran la puerta, que nos dejen entrar a los representantes del Ejecutivo para establecer una mesa de diálogo. Y me parece que es absolutamente válido que una persona que trabaja para el gobierno en un sector afectado, ¿no?, como es vivienda, donde hay tanto por hacer, sobre todo al interior del país, les pida a las personas que las reciban. Me encantaría que en Puno digan, ok, a ver, vamos a escucharla, porque está llegando en buenos términos y necesitamos encontrar consensos, pero en Puno también se han cerrado y hay dirigentes, y no podemos negarlo. Uno de ellos, por ejemplo, ha estado hace algunos días reunido con Pedro Castillo, que es un grupo muy pequeño, minúsculo, pero que sirve como excusa para que el Ejecutivo, el Gobierno diga, no, los que salen a marchar, como hay un señor que ha estado con Pedro Castillo en Barbadillo, entonces están todos vinculados al ex presidente, al golpista, ¿no? Y seguimos en esta generalización que nos entrampa y que nos tiene ahora en una situación, digamos, medianamente tranquila, porque ya no estamos viendo marchas, ya no estamos viendo protestas sangrientas, pero esto ha podido ser de pronto, o podría ser, te lo pregunto, Paula, una especie de pausa para lo que podría empezar a escribirse a partir de mañana e ir en ascenso en cuanto a niveles de agresión, violencia, represión. Espero que no. Creo que una cosa, lo primero que quería decir es que los actores políticos que tenemos tienen que recordar que para que haya diálogo y entonces disponibilidad de escucha, tiene que haber legitimidad de la persona que se plantea. Y claro, en una situación en la que, como decíamos hace un momento, no se ha pedido disculpas, no se les trata en muchos momentos como ciudadanos con legítimo derecho a manifestarse, pues es difícil que se abra esa puerta para el diálogo, ¿no? Y precisamente porque es difícil que en estas condiciones se abra la puerta para el diálogo, es que podemos reencontrarnos ahora con manifestaciones. ¿Qué es febrero en general? Febrero es un mes de carnavales y de fiestas, y esto puede sonarle a la gente gracioso, pero lo cierto es que para quienes conocen la idiosincrasia, para quienes conocen lo importante que son este tipo de manifestaciones culturales para la vida social de las distintas comunidades, de las regiones, era un mes entonces en que una relativa pausa era esperable, ¿no? Porque tenemos en regiones donde el ánimo donde ha habido mayor manifestación, también este tipo de situaciones. Como en otros momentos del año puede ser la época de la siembra. Es un tema de cultura, es un tema de mística, es un tema de historia, es algo que no vas a venir a romper de un momento a otro por más crisis que exista. Es como en diciembre se pidió una tregua por las Navidades y el Año Nuevo, ¿no es cierto? Pues una cosa como esa. Entonces, no hay esa relativa paz. Lo que ha habido ha sido una pausa dada por los propios espacios culturales y las representaciones que querían mantener quienes se manifiestan y que entonces retoman ahora, como de nuevo, como se vio después de Navidad, que a partir de determinadas fechas se retomaran las movilizaciones. Y creo que además, teniendo en consideración que el Congreso
no ha dado las visas que se quería en torno a, que pedían esos manifestantes, ¿no es cierto?, en torno a, un adelanto de elecciones, que el Ejecutivo tampoco ha hecho un mea culpa. Lo que podemos encontrarnos son ciudadanos que este mes no han estado en manifestaciones de gran escala, aunque hemos visto como, por ejemplo, los carnavales han tenido representaciones que ya hablaban de crítica social, ¿no es cierto? Y podemos encontrarnos entonces con mayor cansancio, mayor hartazgo por parte de estas movilizaciones y quizás sí con ánimos más caldeados. Paula, entonces... Llegan muchas más personas de las que vinieron antes, porque ya no vienen solo representantes, vienen comunidades enteras. Y hay que decir algo importante, a esto nos estamos olvidando de sumar el proyecto del Ejecutivo, que ya está en manos del Parlamento, que lo que busca, a ver, es, endulzar una fórmula que tiene un objetivo. Están diciendo, sí, queremos a los vándalos, a los delincuentes, a aquellos que generan violencia, caos sobre el caos en las manifestaciones, en las movilizaciones, en las marchas, en las protestas, castigarlos con una pena más amplia, cosa que me parece maravilloso, pero el objetivo es asustar a la gente y decirle ya no sales a marchar. Y eso es atentar contra un derecho constitucional, porque cualquiera está en la libertad de salir y decir, yo con esto no comulgo, yo alzo mi voz, porque a mí esto no me hace feliz, porque este no es el país en el que quiero ver crecer a mis hijos. Y eso, el día que no exista, entonces ya no hablemos de democracia, hablemos de dictadura, como sucede en Venezuela. Es que en realidad encontrarnos con un proyecto de ley que busca incrementar penas vinculadas a la movilización social, que busca incrementar el tiempo de detención preventiva a 48 horas, ¿no es cierto?, que se puede hacer un juicio rápido, es decir, en el que no necesariamente recabas pruebas, no permites que haya testimonios y etcétera, puede llevarnos a hablar directamente de un uso de la justicia para la represión y atemorizar. Sí, con un aparato judicial, perdón que te interrumpa, Paula, con un aparato judicial, además, que hace agua por donde se le mire, donde hay tantísimos casos de corrupción, donde hay tantos expedientes, allí durmiendo el sueño de los justos. Efectivamente, y ese tipo de actuación es lo que diríamos autoritarismo de manual. Es decir, cuando uno estudia desde la ciencia política las características de los gobiernos autoritarios, tenemos un uso de las fuerzas judiciales y de atemorizar para limitar la acción de la ciudadanía. Entonces, lamentablemente, sí estamos en un momento en el que hay que preocuparnos, no solamente por cómo vengan las movilizaciones, por si se vaya a generar caos en la ciudad o la extensibilidad, sino incluso por cuánto de calidad de democracia podemos decir que tenemos en este momento. Porque además hay un tema que es importante, lo que venimos escuchando no solamente en Puno, ¿no?, sino en Puerto Maldonado, en Pasco, ¿no?, en Apurímac, porque están saliendo personas de diferentes puntos del interior del país. Es básicamente lo mismo que se estaba solicitando semanas antes de esta pausa de febrero, ¿no?, que tiene que ver con lo que nos explicabas de una manera además muy tangible, muy dinámica, muy real, con lo místico, con lo cultural, con lo histórico, con aquello que nunca dejas de lado porque finalmente es tu raíz, es tu esencia, y siempre hay tiempo para una pausa, que no quiere decir, digamos, un abandono de un ideal, de una lucha, como queramos llamarlo. Pero, digamos, el pliego de reclamos, por decirlo de alguna forma, Paula, es el mismo. No queremos este Congreso, cierre el Congreso, chau Dina Boluarte. Y ninguna de esas dos cosas está ni siquiera cerca a que suceda. El Congreso de la República ya es imposible que logre algo para este año en curso, 2023. Para el 2024 no hay voluntad. Ellos se quieren quedar hasta el 2026. Dina Boluarte, la presidenta de la República, ha dicho que no va a renunciar. Y encima el mensaje que manda luego es, yo, presidenta interina, de ninguna manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque de ningún lado van a ceder, si es que esto escala, digamos, a un nivel mayor de lo que ya hemos visto, que es lo que nos preocupa. Además hay que tener en consideración, Juliana, que hablábamos que las demandas eran elecciones este año. Es una cosa en la que se ha insistido mucho. Sí, claro. Y ya las autoridades electorales, los organismos electorales dijeron que hacer unas elecciones para este año, si no había una renuncia o llamado a elecciones o etcétera antes de fin de febrero, ya no eran posibles. Y hoy es el fin de febrero. Es decir, unas elecciones en el 2023, aunque mañana amaneciesen todos nuestros actores políticos con mucha voluntad, ya no son plausibles. Así es, así es. Entonces lo que vamos a tener es o una escalada de la movilización o alguna fórmula de negociación muy tensa que veo muy difícil por esto mismo que te decía de qué actores tienen legitimidad para dialogar, pero además qué actores tienen voluntad para dialogar. Está muy bien que haya ministros con voluntad
de dialogar y de sentarse, pero al final ellos no van a ser quienes puedan tomar la decisión, por ejemplo, sobre un adelanto de elecciones. Sí, Entonces, como claro. bien has dicho, los actores que pueden tomar la decisión son aquellos que no parecen. Es que la pelota siempre está en cancha o termina estando en cancha del Congreso de la República y la gente no es tonta, por Dios. La última encuesta de Ipsos que hemos leído hace algunos días, ¿quién tiene la culpa, mayor responsabilidad de lo que está sucediendo? No está en primer lugar Pedro Castillo, no está en segundo lugar Dina Boluarte, en primerísimo lugar está el Congreso de la República. Gracias, Paula, por esta entrevista. No, termina y también sí. Sí, te decía que además también la última encuesta nos muestra que hay quienes tienen claro que el Parlamento se quiere quedar hasta el 2026. Sí, ¿no? ¿Hasta cuándo cree que durará? Creen que durará hasta el 2026. Y creo que allí hay una tarea y un mea culpa a hacer por parte de los parlamentarios de cuánto están representando realmente, incluso yo diría los parlamentarios de las regiones más movilizadas, de cuánto están representando realmente los intereses de quienes vienen desde esas regiones. Y hablando de eso, me dicen que están preparando desesperados un comunicado en el Congreso por un reportaje que hemos presentado hace instantes, realizado por Carlos Viguria, que además es un reportero absolutamente impecable, puntual en sus notas, nunca utiliza una palabra, además porque encima es abogado de profesión, o sea, conoce hasta dónde puede llegar en cuanto a las palabras que se utilizan para generar una historia a nivel narrativo, periodísticamente hablando, y dicen que estas personas que han sido contratadas por 7.000 y 9.000 soles, más de 30, por si acaso no es personal de Congreso, incremento de asesores, este personal está destinado a las comisiones ordinarias, especiales, investigadores aprobadas por el Pleno, es temporal, su contratación se autoriza a solicitud de acá, y siempre buscando la manera de salir bien parados. La gente saca conclusiones, la gente no es onza, repito. Gracias, Paula, por esta entrevista y un abrazo a la bebé. Sé que hace poco ha sido mamá. Muchas gracias. Gracias, un abrazo, Paula.